El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 7 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Sergio Garrido es el candidato de la Unidad para Barinas, según lo anunció Freddy Superlano el día de ayer, y continúa, bueno, esta especie de bestseller en el estado Barinas, en el marco del evento electoral del 21 de noviembre, que, como decía muy bien el informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, no cumplió con las garantías, las mínimas garantías internacionales para un evento de esta naturaleza, y lo que ha ocurrido en las últimas horas lo deja absolutamente en evidencia. Luego de que el Consejo Nacional Electoral, dice la nota de efecto Cocuyo, decidiera este fin de semana no permitir la inscripción de Aurora Silva de Superlano para optar por la gobernación de Barinas, la unidad opositora anunció este lunes que su nuevo, esto lo dice efecto Cocuyo, gallo para pelear este cargo será Sergio Garrido, recién elegido diputado del Consejo Legislativo Estadal el pasado 21 de noviembre y secretario general de Acción Democrática en ese estado. La figura de Claudio Fermín, bueno, saben ustedes, absolutamente cuestionada, digamos, por su parcialidad, probablemente más a favor del régimen. Es la opción, dice el Pitazo, que divide el voto opositor, o al menos es lo que va a intentar. Volverá a la contienda con Alianza Democrática y enfrentará esta vez a Sergio Garrido, postulado por la Mesa de la Unidad Democrática. Llama la atención, efectivamente, que se va a postular por el Estado de Barinas. Entonces, bueno, toda clase de inquietudes en torno a esta decisión de participar en esta contienda. Lo mismo ocurre con Jorge Arreaza. Decíamos que la misión de observación electoral de la Unión Europea ya destacaba en su informe, habrá que ver lo que dice ahora en enero, luego que tuvieron que salir de nuestro país, aunque no propiamente, luego que no le prorrogaron sus visas para continuar en Venezuela. Ellos ya en su informe hablaban de este tema y destacaban la falta de independencia del Poder Judicial y las instituciones, lo cual ha quedado absolutamente en evidencia. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, porque ha ocurrido que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ofreció una declaración en el marco de la Asamblea de Estados Parte de la Corte y del Estatuto, firmantes del Estatuto de Roma, sobre nuestro país. Él aclaró en una declaración que no está en el negocio de un cambio de régimen en Venezuela, solamente trata de abordar la impunidad, investigar de forma independiente. Y para hablar acerca de estos temas, saludamos vía Zoom a Joel García, abogado, defensor de derechos humanos, quien lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país. Doctor García, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer estar con ustedes nuevamente. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con la falta de independencia del Poder Judicial, estas declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero antes, doctor, quisiera comentar el caso Barinas con usted. A propósito de un comentario que usted publicaba en redes sociales. Usted decía, quizás con ironía, con sarcasmo, que el 3 de diciembre el señor Superlano debe tener cuidado, no vaya a ser que la sala electoral diga que la próxima sentencia, que la inhabilitación se extiende a su cónyuge, concubina o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. Le pedía un comentario, lo escuchamos. Sí, bueno, gracias. Con relación a eso, por supuesto, con mucho sarcasmo lo publiqué, porque
En Venezuela es bastante particular las inhabilitaciones, ¿no? Venezuela se inhabilita al adversario político cuando tiene posibilidades ciertas de llevarse un triunfo en una contienda electoral. En el caso de Superlano, sabemos que no pesaba sobre él ninguna inhabilitación, tanto así que cuando a él se le allana la inmunidad indebidamente por la Asamblea Nacional Constituyente, posteriormente Nicolás Maduro indulta a muchos líderes políticos y entre esos está Superlano. Si se inscribe en el Consejo Nacional Electoral, si se le permite su postulación y participación, es porque evidentemente ese sistema no lo tenía bloqueado. Ayer pudimos ver cómo efectivamente a Claudio Fermín cuando quiso postularse decía que él no era elector de ese estado y estaba bloqueado por no ser elector de ese estado. Más aún si pesa sobre una persona una inhabilitación. En Venezuela, las inhabilitaciones son de corte administrativo. En ninguna parte del mundo se puede inhabilitar administrativamente de esa forma. La inhabilitación forma parte de una pena accesoria y lo accesoria exige la suerte de algo principal. Es decir, tiene que haber una pena principal para que exista una pena accesoria. Y así lo establece claramente y lo ha establecido toda la vida el artículo 16 del Código Penal, que establece que son penas accesorias a la de prisión, la inhabilitación política por el tiempo que dure la condena. Sin embargo, en Venezuela se inhabilita alegremente. Vemos cómo pasó luego con la esposa de Superlano y tenía razón muy tweet cuando decía que se hacía extensiva esa inhabilitación a cónyuge, concubina, parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y afines dentro del segundo grado. Y vemos que no inhabilitaron a Garrido porque Garrido ya había sido postulado como diputado a esa asamblea regional y había sido incluso proclamado. No podían hacerlo ya. Pero ahora, ayer publicó otro tuit con sarcasmo porque eso no lo exime de que pueda participar en esa contienda, porque ahora tenemos de la mano de que cualquier fiscal se le puede antojar pedir una orden de aprehensión por X o Y Z a un tribunal de control y lo aprenda. Más que todavía hace poquito, apenas el mes de noviembre salió una sentencia de la Sala de Casación Penal donde dice que por vía telefónica y por razones de urgencia, un fiscal puede pedir una orden de aprehensión a un tribunal de control y el tribunal de control acordarla, o sea, por teléfono. Entonces, mira, aquí en Venezuela puede pasar todo y vemos que las elecciones en ese territorio del estado de Barinas pareciera que van a apostar a todo. Ayer me decía alguien en Barinas que las estaciones de servicio de gasolina estaban abiertas a todo el público, era una feria, que había 16 ministros, por lo menos, los hoteles 5 estrellas están full, y que todo el tren ejecutivo está en Barinas volcado de caras a lograr la elección como de lugar. Van a prometer viviendas, van a prometer trabajo, de todo, pero Dios mediante, ojalá que el barinés no, su dignidad pues no la venda a una gasolina, a una bolsa, ni a una promesa que ya tenemos 22 años de promesa. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Habrá que ver qué pasa ahora con la reedición de este evento electoral en enero. Quisiera referirme, doctor, al tema que nos ocupa, porque ciertamente esta situación deja en evidencia la falta de independencia judicial, el irrespeto al Estado de Derecho, tal como lo denunció la misión de observación electoral de la Unión Europea que estuvo en nuestro país. Yo le pedí un comentario, algunos aseguran que, bueno, en Venezuela se está configurando un panorama similar al de Nicaragua. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo creo que similar no, es peor, porque en Venezuela, quizás en Nicaragua todavía tenemos algunas voces que se atreven a decir, pero en Venezuela es muy difícil porque vemos que tenemos dos rectores supuestamente que son neutrales y vean las tímidas declaraciones que dan. En Venezuela, yo creo que ya hay mayor demostración que esto. Fíjense que la misión de observación acaba de decir de que no se cumple con las mínimas garantías para un proceso eleccionario. Acaba de decir también de que no hay independencia judicial. Y precisamente eso es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no hay separación de poderes. Venezuela no es una república actualmente porque hay un solo poder monolítico
que engloba a todos los 5 poderes nacionales. Y cuando el poder público estatal o el poder público municipal pertenece a un factor de la oposición, ya vemos cómo lo anula. Ya Rosales acaba de ganar el estado Zulia y ya le quitaron muchas competencias. O al contrario, en el estado Monaga, a un adepto del oficialismo ganó el estado y le dieron más bien atribuciones. Entonces, vemos que en Venezuela es imposible hacer un ejercicio democrático, eleccionario o contar con los poderes que tengan autonomía funcional. Administrativa quizá la pueda tener, pero funcional no la tiene. Doctor, sobre la situación de los presos políticos y esta declaración del fiscal de la Corte Penal Internacional, tengo que preguntarle, muchos defensores de derechos humanos y familiares, resintieron que no fuera tema para algunos dirigentes de la Alternativa Democrática que participaron en el evento electoral, incluso en redes sociales denuncian que la situación es igual o peor. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Es comprensible la preocupación de los familiares de los presos políticos, de los mismos presos políticos, porque cada vez que vamos a una audiencia, lo primero que nos dicen es, o nos preguntan, qué se ha oído por allí, qué han dicho, qué ha pasado en México, porque ellos esperan de que sean incluidos en esas negociaciones. Y sabemos muy bien que el gobierno venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, los utiliza para canjear, para cambiar, para ofrecer algo o pedir a cambio algo. Eso lo sabemos. Pero hasta ahora, mira, cuando se comenzaron las negociaciones, se hablaron de la liberación de algunos presos políticos, incluso me llegaron a preguntar por la liberación de algunos, o sea, decir cuáles eran las condiciones, el estatus de la investigación o del expediente, pero una vez que se abortó esa mesa de diálogo, esa mesa de negociación, todo volvió a su estado normal. Y hasta ahora no se ha escuchado más nada sobre la liberación de presos políticos. Tanto es así que una vez que salió Karim Khan de Venezuela, todo se detuvo nuevamente, todo volvió a su estado natural al que se encontraba. En Venezuela ya se desaceleraron las causas que le habían imprimido una velocidad vertiginosa, ya nuevamente están paralizadas como estábamos antes de la visita de Karim Khan. Sobre lo que dice el fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿cuál es su interpretación, doctor? Él trata, como lo hizo estando en Venezuela, desvincular su trabajo de la política y subrayar el abordaje sobre la impunidad o la posible impunidad en nuestro país. Lo escuchamos. Lo que dijo el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan, es precisamente lo que debe hacer un fiscal. Un fiscal no se debe a una línea de gobierno, a una ideología política. Ese fiscal lo que persigue son delitos internacionales y en nuestro caso el delito de crimen de lesa humanidad. Un fiscal no se puede inmiscuir en la política interna. Lo que pasa es que en Venezuela estamos tan desesperados por salir de este régimen que cualquier esperanza, cualquier luz que vemos, o sea, cualquier cosa que creemos que puede sacar a Nicolás Maduro del poder. Ese fiscal está para iniciar una investigación que se lo dijo a Nicolás Maduro que iba a iniciar. Ese fiscal también ha dicho que no va directo contra una persona. La investigación es que le va a decir verdaderamente quiénes serían los posibles responsables de estos hechos. En la investigación es la que va a decir. Ahora, no pretendamos que el fiscal Karim Khan va a funcionar como funciona el fiscal de Venezuela. Es decir, que si usted pone un tuit donde dice que Joel García le dio una patada a un gato, el fiscal inmediatamente solicita una orden de aprehensión y peor aún, el juez la acuerda, cuando un juez debería decirle ya va, averigua primero y detén después. Pero pretendemos que ese fiscal funcione como funciona el fiscal nuestro. No, no es así. Este fiscal inició la investigación y esa investigación es la que le va a decir quiénes son los responsables. Ahora, importante es que el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, establece la responsabilidad de los superiores, la responsabilidad de la cadena de mando. Entonces, cuando el fiscal Karim Khan se dé cuenta que en Venezuela no hay independencia judicial, tal y como lo dijo la misión de observación europea, cuando Karim Khan se dé cuenta que se pretende sancionar solamente al último eslabón de esa conducta,
el fiscal Karim Khan, bajo el principio de complementariedad, que es lo primero que debe hacer, que tiene que permitir el Estado nacional, el Estado parte, el Estado donde se cometió el hecho, que inicie las investigaciones, se va a dar cuenta que aquí no hay voluntad para ello, porque precisamente quienes están investigando están involucrados en esos hechos. Entonces Karim Khan tendrá de una vez por todas iniciar, culminar su investigación y a su vez enjuiciar a los responsables en Venezuela. Yo no tengo duda de que eso va a suceder. Doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que acaba de compartir con nosotros. Usted dice, bueno, quienes están investigando son los responsables de estos hechos. ¿A qué se refiere? Vamos a la pausa, regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta declaración, el impacto de esta declaración del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, sobre nuestro país. Él, en el marco de su participación en la Asamblea de Estados, parte de la Corte del Estatuto de Roma. Él aclaraba que no está en el negocio del cambio de régimen en Venezuela, pero sí de abordar la impunidad, de investigar de forma independiente los presuntos delitos de lesa humanidad que estarían ocurriendo, o que han ocurrido, mejor dicho, en nuestro país. Nos acompaña el doctor Joel García, abogado, defensor de derechos humanos y quien lleva la causa de varios presos políticos. Yo les hago una inquietud, doctor, porque usted hace algunos minutos decía, no tengo dudas, palabras más, palabras menos, de que, digamos, habrá una investigación o esto va a avanzar en la Corte Penal Internacional, porque los que supuestamente están llamados a investigar a Venezuela son probablemente responsables. ¿A qué se refería? Lo escuchamos. Sí, la responsabilidad penal se puede determinar o se determina por quién es la persona que tiene dominio del hecho o dominio de la voluntad. Y con ello le quiero decir que usted puede ser responsable de la perpetración de un crimen de lesa humanidad por acción o por omisión. Bien porque lo ordenó, lo hizo, o bien porque no evitó que se cometiera cuando estaba en sus manos poderlo hacer. En Venezuela, entre los crímenes que se están investigando están las detenciones arbitrarias. Y las detenciones arbitrarias no se pudieran materializar si el fiscal que le compete es el titular de la acción penal, el fiscal que le corresponde esa causa, dice que esa detención se realizó fuera de los parámetros que establece la Constitución y los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Ese fiscal, al contrario, acusa a esa persona que ha sido detenida arbitrariamente. Y el juez de la causa, a solicitud de ese fiscal, dicta una medida privativa judicial preventiva de libertad. Entonces, jueces y fiscales están involucrados. Por otro lado, soy testigo, cuando se los digo, con conocimiento de causa. Y le voy a poner un ejemplo. En el caso de el magnicidio frustrado, yo he escuchado cómo los acusados, cuando dan sus declaraciones, dicen que mientras los torturaban, porque dicen los nombres de quienes los torturaban, la jerarquía, el componente militar donde están adscritos, el cuerpo de seguridad, y peor aún, han dicho, y mientras a mí me torturaba, estaba presente el fiscal
fulano de tal. Y lo peor del caso es que ese fiscal sigue sentado allí acusándolos. Entonces, ¿cómo es que ese fiscal que debería estar separado de esa causa, estar siendo investigado, incluso detenido, sigue allí? Entonces, los titulares de la acción penal que van a llevar a cabo la investigación de los crímenes de la lesa humanidad están involucrados en ello. Ahora pregunto, ¿es que esa cadena de mando muere en ese inspector, subinspector, teniente, coronel? No, sobre ellos hay directores de esos cuerpos de seguridad y esos cuerpos de seguridad a su vez dependen o de la vicepresidencia de la República o del ministro de Relaciones Interiores y Justicia y Paz. Y esos ministros a su vez les reportan, o esa vicepresidenta le reporta al presidente de la República. En esa función es que está la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, investigando para determinar e individualizar los responsables de estos hechos. Por eso es que Karim Khan no puede decir que él está para derrocar o sacar gobernantes. No, él está para investigar. Ahora, si el gobernante de turno está involucrado en ello, él lo que tiene es que enjuiciarlo, porque precisamente el estatuto de la Corte Penal Internacional no distingue entre que sea presidente de la República o el rango militar, no distingue para ello en nada, sino que es un autor o partícipe del hecho y hay que juzgarlo. No inquietudes, doctor. En principio, en los casos que usted participa, algunos emblemáticos como el de el diputado Juan Requesens, o Roland Carreño, o David Vallenilla, ¿se ha señalado algún responsable de la cadena de mando? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es su expectativa en lo personal, en el corto y mediano plazo, en torno a esta investigación que haya abierto la Corte Penal Internacional? Voy a comenzar por el caso de David Vallenilla, que ya fue concluido en fase de juicio. Por supuesto que estamos en fase de apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas, porque nosotros como apoderados judiciales de la víctima también apelamos. En ese caso se sanciona a un sargento de la aviación, pero ese sargento, durante el contrainterrogatorio que le realizamos nosotros como apoderado judicial de la víctima, nos manifestó quién era su supervisor inmediato, es decir, quién estaba en ese momento comandando esas acciones para repeler a los manifestantes. Nos los dijo con nombre, apellido y rango. A su vez nos dijo de quién dependía ese superior y nos llegó hasta el comandante de la aviación, que también estaba allí. Ahora, los jueces se hacen los locos precisamente en esta situación. Nosotros acusamos por quebrantamientos de pactos y acuerdos internacionales. Y la juez no acogió esa precalificación de ese delito, sino solamente lo condenó por homicidio calificado. Nosotros estamos apelando precisamente a la Corte de Apelaciones el por qué no acogió ese delito cuando realmente, cuando estamos en presencia de este delito, está quebrantando los pactos y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que Venezuela ratificó y suscribió en su oportunidad y que a tenor del artículo 23 constitucional forma parte del derecho interno nuestro y tiene la misma jerarquía de la Constitución y que debe ser aplicado con prevalencia si tiene normas más favorables en el caso nuestro. Pero la juez desechó ese delito y por eso estamos apelando también a la Corte Penal, a la Corte de Apelaciones, porque nosotros queremos dejar establecido cuál es la cadena de mando en esa situación. En el caso de Juan Requesens, por ejemplo, allí estamos en pleno juicio. Dios mediante deberíamos terminar en este mes de diciembre ese juicio y allí se ha dicho quiénes son los responsables de esos tratos crueles, inhumanos, degradantes y de la tortura. Se ha dicho nombres, apellidos, jerarquía, cuerpo, órganos de adscripción, se ha hablado del nombre de fiscales, se ha dicho de todo. Eso es más que suficiente para establecer quién es el responsable de todo ello. Yo estimo que cuando Karim Khan y su grupo de trabajo analice cada uno de estos casos en detalle, no tengo duda que va a llegar hasta esa cadena de mando que serán responsables. Por supuesto que la inmediatez no está presente. Hay que esperar, y una investigación seria es cuando el fiscal está convencido de que X persona es responsable, es que se le solicita el enjuiciamiento o medidas cautelares o medidas de coerción personal, si así bien tiene él de pedirlas. ¿Tu expectativa en lo personal, doctor? En lo personal yo tengo mucha esperanza. En verdad que sí, yo
yo confío en que esa Corte Penal Internacional, fíjense que Karim Khan apenas con 5 meses en el cargo, después del trabajo de la fiscal saliente de Venezuela, se atrevió a decir que se abre la investigación. Y lo que dijo ayer es una realidad. Él no se puede inmiscuir en cuestiones políticas, es una corte penal. Y lo que le compete a él es si se cometió un hecho punible, una acción que encuadra perfectamente dentro de los tipos penales que describe el Estatuto de Roma, entonces él debe solicitar el enjuiciamiento por ello. Eso es la razón de ser. Nosotros en Venezuela queremos que se la caiga Maduro de cualquier forma. A veces sea con la Corte Penal Internacional, otros esperan unos marines, pero eso lo que nos hace es paralizar y nos pone en inacción, esperando que otro haga lo que nos corresponde hacer a nosotros. Yo veo como una gran oportunidad ahorita lo que sucede en Barinas, que Barinas debería demostrar con creces de que ahí nació la revolución y ahí debe morir la revolución. Si Barinas se volca a votar y designa al dirigente que se designó ayer a Sergio Garrido, le está dando un gran mensaje al mundo y al mismo gobierno de que Venezuela ya no quiere más revolución. Venezuela ya está agotada de esa revolución y que lo que quiere es que tengamos democracia y los responsables de estos crímenes de lesa humanidad sean juzgados conforme a lo que establece el Estatuto de Roma. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, como siempre, abogado, defensor de derechos humanos, quien lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la falta de independencia del Poder Judicial que denunció la misión de observación de la Unión Europea, pero también sobre el avance de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país en la Corte Penal Internacional. Ayer el fiscal de esta instancia judicial, Karim Khan, quien estuvo en Venezuela, ustedes recordarán, aclaró cuál es su posición en el marco de una asamblea de estados parte del Estatuto de Roma. Él decía, no estoy en el negocio de cambio de régimen, sí
en abordar la impunidad e investigar de forma independiente. Y de eso estamos hablando la mañana de hoy. Me dicen que ya tenemos a nuestra siguiente invitada vía telefónica, Ana Leonor Acosta, es abogada, defensora de derechos humanos. Ella forma parte de la Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a todos los que nos escuchan. Pues doctora, su opinión y análisis acerca de esta declaración del fiscal Karim Khan. Y yo me detengo en esto de abordar la impunidad de nuestro país y la necesidad de investigar de forma independiente, sobre todo a la luz de las causas que usted sigue, doctora. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, en el caso de las declaraciones del fiscal Karim Khan ante la Asamblea de Estados, parte de la Corte, ha sido muy coherente con lo que él ha venido declarando, que declaró desde que estuvo en Colombia y lo que se hizo en Venezuela. Cuando él habla de trabajar acerca de la impunidad, está hablando de, primero, de hacer justicia, sea que esta justicia sea nacional o sea internacional. Pero él ha hecho énfasis en el acuerdo de entendimiento que se firmó con el gobierno y en aplicación del principio de complementariedad. Él ha declarado que es mucho más expedito y mucho más económico hacer justicia dentro del país. O sea, con las instituciones que tenemos ahora establecidas. Y eso es parte de la duda que tenemos los defensores de derechos humanos, que como bien decía, en base a los casos que llevamos hasta el día de hoy, no hemos encontrado justicia, no ha habido investigaciones serias, objetivas e imparciales. Es más, en la mayoría de los casos ni siquiera ha habido investigaciones. Entonces, pareciera que el fiscal lo que pretende es que se restablezca el Estado de Derecho y que las instituciones funcionen en Venezuela, y parte del acuerdo que ha firmado con Venezuela tiene que ver con esto. Estamos hablando de que se pretende ir hacia un proceso de reinstitucionalización donde cada uno de estos organismos, de estas instituciones, cumpla con sus funciones. Ahora, esto es una expectativa, porque nosotros no hemos visto avances en este sentido, y es por eso que las víctimas han acudido a la Corte Penal Internacional. Ahora, aquí es muy importante señalar de que hay unos requisitos que no son delitos comunes los que se investigan allí, sino que estamos hablando de crímenes atroces, en este caso delitos de lesa humanidad, que fue la primera etapa que se revisó cuando se hizo el examen preliminar, era ver si se cumplían los requisitos mínimos, si los delitos que se alegaban eran competencia de la Corte. Pero ahora viene toda una etapa de investigación, y una etapa de investigación que es muy ambigua para todos, porque como bien lo señaló el fiscal, se espera que haya una actuación de las instituciones venezolanas, estamos hablando del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero además señaló de que no se han determinado sujetos. Es decir, que estamos hablando de unos hechos que faltará una investigación por llevar adelante, que el fiscal Khan está apostando a que se haga en Venezuela. Y solo tendrá su intervención o será en colaboración con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Doctora, dos inquietudes. Número uno, sobre la impunidad. Recordaba la declaración que usted ofreció hace algunos días sobre lo ocurrido con uno de sus defendidos, el teniente retirado Richard Alemán, quien narró en audiencia las torturas a las que fue sometido. Sin embargo, no sabemos si ha pasado algo a continuación. Ese es solo un caso. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿Y cuál es su expectativa en lo personal sobre el avance o no de esta investigación sobre Venezuela? La escuchamos. Sí, con respecto al caso del primer teniente retirado Richard Alemán, el acuerdo que se firmó tuvo su primer efecto en el sentido que por primera vez en juicio un juez ordenó que se enviara la declaración de esta persona al Ministerio Público para que se hagan las acciones pertinentes. Esto es la primera vez que pasa en 6 años con respecto a declaraciones en juicio de una persona que ha sido torturada. Se ordenó enviar esto al Ministerio Público y el Ministerio Público nos citó para abrir una investigación con respecto a este caso. Esos son los primeros avances. Ahora, si estamos hablando de impunidad, esto no debió suceder el día de hoy, esto debió suceder el primer día que esta persona hizo la denuncia ante el juez de control en este caso. Estamos viendo que 1 año y medio después
supuestamente se va a abrir una investigación y por supuesto que nosotros tenemos dudas con respecto a los resultados de esta investigación, ya que no es la primera vez que tenemos este tipo de relatos. Como Richard Alemán, hay cientos de venezolanos y además de esto, todo el mundo sabe quiénes son los torturadores, porque ellos lo han mencionado en sus audiencias, lo han declarado y hasta ahora no hay una acción contundente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso y qué tiene que ver con la impunidad y la justicia? Que no basta solo con decirla, sino que hay que actuar y hay que abrir las investigaciones, hay que determinar a los responsables, hay que condenarlos y hay que reparar a las víctimas. Porque ¿cuál es el fin de que no haya impunidad? Nosotros en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos venido diciendo desde el año 2017 que en Venezuela se ha institucionalizado la impunidad y además con la complicidad de los organismos que deben proteger a los ciudadanos. O sea, totalmente contrario a lo que hoy se pretende establecer, diciendo que no haya impunidad y que haya justicia. Pero esto lleva un camino y un recorrido y es lo que nosotros estamos esperando que suceda y que sabemos que si no sucede internamente, nos quedan los mecanismos internacionales a los que se han accedido ya. Entonces, en este caso, vemos que hay algún tipo de reacción, porque no solo por el caso del teniente Richard Alemán nos ha contactado el Ministerio Público, sino por otras denuncias que hemos realizado con respecto a actos de tortura. Ahora, la gran incógnita que nos develará el tiempo es si en realidad se va a hacer esta investigación de la que hablaba antes, seria, objetiva e imparcial, y se van a condenar a los responsables. Y además de esto, quería agregar que con respecto a las expectativas, bueno, hay todo un camino por resolver. Lo importante acá es que la justicia llegará en algún momento para las víctimas. Esperemos que no sea demasiado tarde y que si estos mecanismos internos de justicia no se activan, el fiscal ante la Corte Penal Internacional está monitoreando estos procesos y todavía quedaría la vía de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es nuestra expectativa? Pues nuestra expectativa es que esto es un camino largo por recorrer, que sería empezar toda una investigación y que hay un elemento que siempre hay que destacar, que aquí no estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de delitos de lesa humanidad y que en ese caso debe haber un patrón de sistematicidad que hay que demostrar ante la Corte Penal. Entonces, tendremos mucho que hablar del tema, tendremos que ir monitoreando cómo va evolucionando en estos casos de tortura que nosotros hemos denunciado, estas denuncias, estas investigaciones, cómo van los juicios, como por ejemplo en el caso del capitán Acosta Arévalo, que el juicio quedó paralizado y no se ha realizado ninguna audiencia después de haber sido anulado. Entonces es un gran reto para la justicia venezolana, para las instituciones y para nosotros, los defensores de derechos humanos, de seguir documentando y seguir demostrando y tratando de buscar justicia en el caso de violaciones de derechos humanos. Doctora Ana Leonora Acosta, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que lleva la causa de varios presos políticos, incluyendo militares en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras redes